Pues muy buenas a todos. Hoy tenemos el privilegio de contar con una persona admirable, una persona con la que es muy fácil pues un trato de amistad, una persona que articula cabeza, corazón y manos de una forma especial, sobre todo un hombre de fe, una fe reflexionada, una fe abrazada íntegramente y una fe vivida. Y una fe que acompaña y en la que nosotros también nos hemos sentido muy acompañados en sus libros y también en su amistad. Quiero presentar esta tarde a Javier Picasa. Gracias por esta entrevista que nos ofrece, Javier. Y antes de nada, Javier, comentarte muy brevemente la finalidad de esta entrevista. Hay muchas personas, sobre todo de habla hispana, en España y en Latinoamérica, que no solo viven su fe, sino que de alguna manera quieren que esa fe sea fecunda, que esa fe avive esa dimensión evangelizadora que tiene la propia naturaleza de la fe, y que de alguna manera pues escuchar un testimonio, pero también una reflexión, algo que nos pueda dar luz y un horizonte nuevo en esta situación del mundo y de la Iglesia ante el reto de la nueva evangelización, pues yo creo que es un privilegio poder contar contigo, con tus palabras, con tu experiencia, con toda esa reflexión que a lo largo de tu vida ha marcado pues el ejercicio de la teología. Y entonces yo desde ahí pues quiero empezar pues de una forma muy sencillita, pues con unas preguntas que podamos hacer a modo de diálogo. ¿Te parece, Javier? Muchas gracias, Pablo. Yo vengo de una cultura bastante fuerte, he leído bastante, he pensado bastante, pero ahora creo que estoy muy desnudo de razones. No digo al final del camino, pero en una etapa ya avanzada. Gran parte de las razones que me han movido ya no me mueven tanto. No digo que esté desnudo ante la fe de Jesús, pero más desnudo que antes, sí. Hombre, eso quiere decir que es una fe químicamente pura, está muy purificada ya, pasada por el crisol de la prueba, me imagino. Y seguramente que habrá nuevas razones, a lo mejor no esas razones, sino esa sabiduría del corazón que tienes. Y quiero comenzar pues por las raíces, Javier. Yo sé que tú has escrito, bueno, pues toda una autobiografía, ¿no? Que te han pedido, ¿no? Donde has hecho tu propio itinerario, ¿no? A la luz de una etapa de tu propia vida. Pero quiero volver sobre esas raíces donde, si consideramos en primer lugar la fe como un don que se acoge, que se profundiza, que se comparte y que se entrega, ¿no? Y ahí viene esa dimensión evangelizadora de la fe. Empecemos por la fe que se acoge y que de alguna manera va marcando, bañando, coloreando lo que es una vida. Quiero empezar preguntándote, ¿quiénes te transmitieron la fe y qué rasgos destacarías de esa fe de las personas que han marcado pues esa infancia o esa madurez en la fe? La fe, en el fondo, es la vida humana. Vivimos por fe. Por fe, es decir, porque confiamos en aquellos que nos han transmitido algo y que están ahí. Los abuelos, los padres, los amigos, los vecinos, pero también el monte y el sol y el agua forman parte de esa fe. Crees que tu vida está aquí porque te la han dado, y la fe es la manera de ser hombre, simplemente. Yo creo que razonar es algo secundario, viene después. Lo primero en el hombre es la fe, y por fe vivimos. No la fe ya muy aquilatada de Pablo de Tarso, aunque en el fondo es volver a la fe dentro de un mundo de razones, de ley, en que le tocó crecer a Pablo de Tarso. Entonces vengo de una fe muy sencilla, la fe en la vida que está ahí, en las gentes que están ahí, dentro de un contexto terriblemente conflictivo como era aquel de la España de mi infancia. Y dentro de esa fe que abarca, ¿no? Porque la vida también es un acto de fe, ¿qué experiencias o qué imágenes o qué verbalización de Dios tuviste? Es decir, esa fe
bueno, pues esa fe en Dios, esas creencias primeras, esas imágenes, esa relación con ese misterio que llamamos Dios, pues ¿cómo era? ¿Cuáles eran esas primeras imágenes y en qué medida siguen estando presentes como base o como fundamento? Yo te diría que la base fundamental de mi fe no es el cristianismo, es algo previo al cristianismo. Yo te diría que vengo del Neolítico, de la manera más intensa. Es decir, que nunca he tenido una experiencia cristiana, originaria, natural, que yo pueda decir, esto me hace ser. Eso viene después. Lo natural es el campo que está ahí, la cosecha. Lo natural es el sol en el cielo y la lluvia. Lo natural es que de la planta brote el trigo y que brote el maíz. Es decir, la religión de las parábolas de Jesús, de algunas parábolas de Jesús, que salió el sembrador a sembrar. La vida es una siembra de algo, de alguien. Y eso no te lo han transmitido, en mi caso, los curas, con los que tenía menos trato, aunque tenía un tío que era sacerdote. Te lo ha transmitido la abuela, el abuelo, las gentes del caserío que cultivan y que van a misa. Pero la misa nuestra de niño no era un acto cristiano, era un acto de veneración ante un rito misterioso que no entendías y estabas ahí, y estabas bien ahí, sin más. Es decir, que la evangelización llega muy después, muy después. Entonces, Javier, la pregunta, si tuviéramos que formularlo de alguna manera, esto cuando decimos la fe es la experiencia del encuentro con el acontecimiento de Jesucristo, esto de que la fe no es una doctrina, no son unos valores morales, estoy hablando a lo mejor la fe explícita en la persona de Jesucristo como acontecimiento, como experiencia de encuentro, ¿con qué palabras las dirías para una persona que nos pudiera ver y que quiere ponerle palabras a esa experiencia del encuentro personal con el acontecimiento de Jesucristo? Eso habría que meditarlo hoy, teniendo en cuenta qué personas tenemos al lado. Pero en aquel contexto mío, hace 70 y tantos años o 80 años, esto no se planteaba. En el sentido en que el encuentro personal con Jesús me ha venido después de leer en libros, me ha venido después de haber estudiado teología, pero en el contexto en que yo nací de un cristianismo de posguerra, esto era secundario. La fe no era palabra de encuentro con Jesús. La fe era descubrimiento del mundo, de la vida, como un tipo de don en el que estás, que se te ha dado. Y que esto funciona como don. El hecho de que nazca el sol, de que se ponga el sol, de que pasen las estaciones, de que se rece, por ejemplo, en primavera y en otoño, de que se cultive y se haga un tipo de oración. Pero esa oración no va dirigida a Jesús de Nazaret, eso para nuestras generaciones en el seminario o algo muy posterior. Viene cuando la reforma litúrgica, viene cuando la teología esta de Jesús que llega pues de Francia y por ahí, cuando yo ya tenía 18 o 20 años. O sea que yo vengo de una fe anterior, que no sé si hoy se puede andar por la calle diciendo eso, pero para mí ha sido eso. Y cuando vuelvo otra vez a mis orígenes, eso es lo que queda. Y que en el fondo Jesús pues vive en ese contexto, en un contexto de fe en la naturaleza, en la vida, en la salud, en un contexto difícil, donde hay un momento en que no entiendes absolutamente nada, porque cuando creces un poquitín, en mi caso, a la conciencia, descubres que por un tal Jesús ha habido una guerra, se ha seguido matando, hay problemas, y entonces tienes la sensación de no entender que hay otra cosa, que esto de un tipo de religión que te enseñan está bien, pertenece al misterio, pero no es lo que yo después he descubierto en el sustrato de Jesús, que ha vuelto otra vez a lo sencillo, a la naturaleza, a la salud, a los enfermos, a un tipo de esperanza, a un tipo de superación de los odios y todo eso, ¿verdad? Pero eso viene después. Yo creo que he tenido una suerte muy grande,
porque he tenido en mi infancia un entorno, llámale, ético cristiano muy hondo, donde a pesar de todos los pesares, he podido confiar en la vida. Qué bueno, oye, gracias Javier. Ya has expresado de forma maravillosa y qué bonito, no solo las raíces de tu propia fe, sino la fe como ese don que casi vivías en un clima y en una atmósfera que se te transmitía desde la naturaleza a las personas queridas, pero esa fe como un don que se acoge, ¿no? Y en el que vives y en el que te desenvuelves con esa familiaridad con la que hablas, ¿no? Y con la que también sería como la de Jesús. Es una fe que luego necesita ahondarse, profundizarse, y tú tienes una trayectoria formativa muy fuerte, muy seria, que no sé si nació de una llamada vocacional, ¿no? Cuando fuiste al seminario o en tu itinerario, más que los hitos externos, ¿no? De tu propia formación, ¿cómo consideraste de fondo o a estas alturas de la vida y recogiendo y recapitulando esa historia, qué supone que una fe que se acoge como un don está llamada a profundizarse, a tomarse en serio, a formarse uno no solo de corazón, sino también intelectualmente para dar, aunque sea razón de su propia fe, a él mismo y luego a los demás? ¿Cómo leerías a estas alturas una fe llamada también, y para los creyentes de hoy, ¿no? Y los cristianos de hoy, que la llamada a la formación? ¿Y en qué tendría que formarse para vivir una fe responsable, seria, a la altura de los tiempos, que desde la que pueda iluminarse la vida en toda su complejidad actualmente, para poder dar respuesta o responder o afrontar, ya no digo responder, pero sí afrontar la vida de una forma diferente? Es complejo, ¿sabes? Yo vivía todavía en un mundo originariamente, llámale neolítico, llámale de la revelación en la naturaleza de un poder divino, al que puedes llamarle Jesús, pero podrías llamarle quizá de otra manera. Estas palabras, don, gracia, no entraban en el vocabulario cristiano de mi infancia, ni de mi primer año de bachillerato, ni de mi segundo año de bachillerato, porque había una serie de doctrinas que te enseñaban que tenías que aceptar semi de memoria, pero que no te las explicaban o no te lograban entrar, y tú seguías confiando pues, en el sol, en la tierra, en la luna, en la naturaleza, en que a pesar de todo merecía la pena la vida. Mi primera impresión, pues sí, que había una guerra en España, que había existido, que no sabías quiénes eran los buenos o los malos, porque se mezclaban todas las perspectivas. Llegar a Santander, a un pueblecito de la montaña, ¿con cuánto? Yo nací en el 41, en el 44, donde habían pasado unos llamados los rojos y habían quemado la iglesia y habían quemado los altares, y eran mejores o peores que otros, ni mejores ni peores eran. Y que eso pertenecía también a este mundo, que es así. Y estar con la impresión, con los 5 años en el pueblo aquel, de salir a la calle y oír hablar de que están los maquis, tener cuidado, andan por ahí, son buenos, son malos. Ninguna idea de moral, por favor, ninguna. Ningún tipo de política de buenos y malos. El pueblo pasaba de eso radicalmente. El pueblo donde, por otra parte, mi madre como funcionaria estaba, llamadle desterrada o todo lo que queráis, ¿no? En aquel tiempo funcionarios republicanos de la enseñanza pues tuvieron suerte distinta. Aquí en Castilla fue distinto. Y en aquel lugar, creer que hay alguien en el fondo de todo eso que está manejando, no manejando, sino dirigiendo eso es un don. Y eso no sabes de dónde te ha venido. Y sabes que es de unos y de otros, que no hay ni buenos ni malos, que hay alguien, algo, que le pueden llamar Jesús. No se hablaba de Jesús, el cura del pueblo hablaba de vacas. Claro, era bueno, hablaba de vacas y no tenía otro negocio que las vacas. Y las ferias. Es así. Y si éramos monaguillos, en medio de la misa salía y nos daba unos tortazos. De hecho, y pues al final de la misa, venía acá a tomar una peseta. Y te lo daba con ese aire de bonomía, y eso era. Y no había ningún tipo de catequesis.
quizá una maestra que vino, mi madre que tenía un cristianismo radical y fuerte, pero catequesis nada. Y aquellos valles de la alta montaña, pues habían sido catequizados alguna vez. Yo creo que no. Y eso era España, no la España de los conventos de Salamanca o de otros lugares, sino la España de las montañas aquellas, y las costumbres matrimoniales y sociales, y era otra cosa. Pero claro, eso no es la España a la que tú has nacido, de los años pues 70 o 80, donde había pasado por aquí el huracán del cristianismo francés con todas esas bellísimas palabras de vocación y todo eso, que es así. Pero nosotros nacimos a la intemperie. Y en esa intemperie también estaba Dios. Yo, de las impresiones que tengo de niño, de las 2 o 3, en las que yo puedo decir, aquí anda Dios, era con mi abuela, cuando salía en temporadas a bendecir los campos, cosa que se ha hecho también en los pueblos de Salamanca hasta la reforma litúrgica. Y salías a bendecir los campos con agua bendita. ¿Y por qué le echas agua bendita? Porque Dios está en todo. Y porque todo esto, la cosecha, todo eso es Dios, sin demasiada teoría, ¿verdad? Sin demasiada teoría. Y ahí está Dios. ¿Y qué es rezar? Estar en manos de Dios. ¿Y qué es la muerte? Está Dios ahí en la muerte. Y Dios es el que vive en la muerte. Pero es que me han dicho que en el cementerio, tú pasas por el cementerio y pídele la ayuda a los muertos. Y diles, aquí estoy, porque los muertos viven. Esa era una fe de nuestros antepasados, de pueblo a pueblo, donde no había entrado un tipo de gran catequesis de todas estas cosas. Después tengo la impresión, en Santander, es la que cuento bastante en la montaña, una noche de Navidad, que sería el año 46, yo tendría 5 años, que mi madre estaba en algún lugar con mi padre lejano por ahí, que había problemas, que si vendría el cura a misa, que si comimos, una tía nos hizo la comida, unos amigos, y pasear por la nieve en el Alto Miera. Y eso es una especie más de experiencia estética, vista desde después, que de experiencia religiosa. He mirado después el año 45, cuando cayó la luna llena, el día de Navidad, porque era una luna llena, y sé que lo tengo enviado por ahí, porque ahora puedes buscar la luna llena de todos los años de la historia, ¿verdad? Y entonces una luna llena, ¿cómo te diría yo? Reflejándose en la nieve, en las rocas, con una serenidad absoluta, un gran frío. Todo eso, hay un Dios que está ahí detrás. Pero un Dios, por otra parte, complejísimo, porque sabes que en la nieve hay maquis y otros tipos que están pasándolo mal. Porque sabes que todo esto de nuestro mundo es muy complejo. Y porque no sabes el bien y el mal dónde está, desde muy pequeñito. Y que Dios está de alguna manera por encima del bien y del mal. Que hoy diría que es gratuidad, pero en aquel tiempo era decir que era simplemente Dios. Y que Dios no entra en este juego nuestro del bien y del mal, de las obligaciones y otras cosas. Eso sí que creo que es un don de Dios. No sé si me viene, pues por mis abuelos, por la naturaleza, o por el descubrir allá en aquellas montañas del Alto Miera un tipo de serenidad vital propia de la gente que vivía en cabañas de pastores, ¿verdad? Javier, esto que es impresionante, no le voy a preguntar ahora al Javier de la infancia, sino al hombre, ya sé que no te gusta que te llamen teólogo, al teólogo, que de alguna manera ya, independientemente, ya no estamos en esos años, ¿no? Hablabas de la guerra, hablabas del 45, de esas experiencias que hasta la altura las lees como estética, pero que en su momento fueron experiencias, me imagino que fundantes, religiosas, de una presencia de un Dios que se da de 1000 formas. Voy a preguntarle ahora al Javier teólogo, en el contexto actual del siglo XXI, en una España diferente, en una globalización, porque estamos también dirigiéndonos a gente de Latinoamérica, más allá del localismo, que es verdad, no podemos salir de nuestras coordenadas, ¿no? Es decir, esa fe, cuando dice en la carta de San Juan, lo que han visto en nuestros ojos, lo que han tocado en nuestras manos, lo que ha experimentado nuestro corazón, bueno, esto os lo queremos anunciar. ¿Cómo
¿cómo formularías hoy esa evangelización que nace, bueno, pues como te transmitió tu abuela, como transmitía el sacerdote con las vacas, hoy cómo tendría que darse? Para no sentirla ni como un proselitismo, ni como una prótesis artificial, ni como algo que vamos como... ¿Cómo tendría hoy que contagiarse, comunicarse, transmitirse esa fe que la vives como un don, como una gracia? ¿Cuáles serían los términos, cuáles serían las experiencias fundantes que buscarías? Pues no lo sé. Tuve la suerte de que junto al lado de mi abuela, de mi madre, que era del Neolítico y el pre-Neolítico, la montaña de Santander tenía el contrapeso de mi padre, que era marino profesional, que estaba en una compañía que viajaba sobre todo a América, una compañía que estaba dividida después de la guerra entre Sota y Aznar, unos que no volvieron a España, otros que volvieron. Mi padre, que era un gran lector de la Biblia, porque venía de esa tradición de marinos británicos, que tenían la Biblia y leían la Biblia, sin entenderla quizá demasiado, pero leían la Biblia, ¿verdad? Y te contaba historias de estas, de cómo la problemática del mundo es casi igual en todas partes, de justicia, de cómo la religión está muy bien, pero en el fondo queda prácticamente solo un tipo de honestidad ante la vida. Una tradición de leer ciertos pasajes de la Biblia que repito, viene de que una tradición de marinos vascos venían de tradición inglesa y andaban en barcos ingleses, ¿verdad? Y leían la Biblia que la tenían como la tenían los marinos ingleses en la mesilla, entendiéranla o no. Y te cuenta entonces cosas muy interesantes, de esas anécdotas que te quedan de tu padre, pues por ejemplo, pues de la muerte y de la supervivencia, de la muerte y de la presencia en Dios. Y frente a ese Dios neolítico que necesita el dolmen para tener a su abuelo enterrado ahí, con ese espíritu un poquitín de humor que tenía mi padre, sí, ahora en este viaje pues nos murió un marino y le tuvimos que echar allá en el Caribe. ¿Y qué significa echar en el Caribe? Pues, y te lo cuenta como diciendo, es una liturgia muy bonita que nos viene de atrás, que entonces organizas a toda la tripulación, a todos, los pones en cubierta con los mejores vestidos, como viene el capitán, cómo envuelven al muerto, cómo quitan los gorros, cómo tocan la sirena y cómo pues lo van tirando poco a poco al mar. Y entonces, pero ese no está enterrado en el Camposanto, pues no está. ¿Y qué pasa en el Caribe con ese cuerpo? Dice, había tiburones, punto. Y ese está tan enterrado, tan bien enterrado, como el obispo y como el de aquí. Porque si ese no va a las manos de Dios, entonces las ceremonias son muy buenas todas, son muy buenas, pero por encima de las ceremonias está que el hombre está en manos de algo que llamamos lo divino. Y tenía una contradicción mi padre, que era así, un poquitín como eran los marinos de entonces, un poco librepensadores, que le cayó en mano un libro que lo solía tener en la mesilla, que significativamente, ¿sabes cuál era? La historia de un alma de Teresita del Niño Jesús. Es así. Y como cuando mi madre decía de qué hay que hacer, dice, mira, Teresita de Jesús en el fondo solo le quería a Dios. Y ella hace su vida, pero simplemente dialogar con Dios. Y dejar tu vida en manos de Dios. ¿Que ese Dios es el de Jesús? Claro que es. Y entonces un tipo de que hay algo en la vida que te desborda. Es la única cosa segura. Que hay en la vida algo que te desborda. Entonces tuve la suerte o mala suerte de algo que no lo entiendo todavía, que no lo entenderé nunca, que se lo he preguntado a Dios y nunca me ha respondido. Y es que mi padre pues pensaba, bueno, ya tranquilos, mi madre, estos tienen que ser muy religiosos, déjales que sean personas. Ya dan religión, no te preocupes. Pero mi padre murió. Y entonces todo el mundo de oraciones de pronto se te quiebra. ¿Por qué? Porque tú ves a una gente, a mi madre, rezar y pedir y confiar en Dios y nada se cumple. Y hay algo, llámale un destino, que forma parte de eso que llamamos Dios y que está en otro lugar.
Y que por tanto, pedirle algo a Dios está bien, se le puede pedir. Pero Dios no te da nada según tú le pidas. Dios es otra cosa. Esa impresión radical de un niño de 13 años, 14 años, que necesitaba entonces a su padre. Porque antes vivías más en la abuela, en la tía, mi padre venía y los días que estaba era una fiesta, pero era un marino profesional y no venían demasiado, ¿verdad? Y entonces si falta él, quizá como un sustituto de mi padre, buscar un tipo de vocación, no estoy seguro de ello. Quizá de niño, ¿qué puede ser? Mi padre nos decía esto, lo otro, teníamos condiciones para poder estudiar y demás, pero con la muerte de mi padre en aquel tiempo toda la economía quiebra, mi madre estaba pues prácticamente sin cobrar porque habían sido sancionadas las maestras republicanas en la guerra. ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde puedes ir? Entonces me acuerdo que de niño, ¿qué puede ser? Las cosas que puedes ser. Sé que mi madre, cuando cumplí los 14 años, que se terminaba entonces el bachillerato elemental, vosotros sois del bachillerato superior, ¿verdad? Pero en aquellos años, la inmensa mayoría de los españoles, quitando algún salmantino, porque aquí teníais universidad, pues al bachillerato elemental, entonces empezaban las cosas que podías empezar, que era el magisterio, que eran marino, que eran comercio, que después se podía pasar, que eran todas estas que después han pasado, ¿verdad? Y entonces, pues pensando, mi madre, pues a ti te vendrían bien las matemáticas, pero yo por algo, no sé por qué, por alguna cosa interior. Quizá también por salir de un ambiente, quizá también porque Dios es distinto, aposté por ser religioso. Es decir, porque si hay Dios, te tiene que responder de alguna manera. Y eso mi padre hubiera dicho que sí, pero me hubiera dicho, espera un rato. Y nos encontramos, mi madre dice, pues si tú ves, simplemente, ¿verdad? Y me vino pues bien y mal. Sí, porque entrar en ese momento, el año 1956-7, en un seminario español era entrar en la caverna. En la caverna absoluta. En el sentido en que yo de niño, no es que tuviera mucha libertad, pero nos dejaba ir a Bilbao a hacer cosas, había un ambiente medio mezclado en que la política pues había que tener un cuidado horrible, ¿eh? El único tortazo que he recibido yo en mi vida serio de mi abuelo fue cuando mirando cosas que no debía mirar, saqué una curriña de debajo de no sé dónde y salí con ella a la calle. Y me dio un tortazo tal sin ninguna razón, dije yo, aquí hay algo escondido, ¿verdad? Algo escondido porque es... Y esas cosas que no te dicen son las que te quedan. Y sabes que hay un tipo pues de incapacidad de dialogar y entras. Y yo tenía la suerte de haber hecho un bachillerato los 4 años muy, muy, muy bien. Allí en Durango había una academia que llevaba un cura, estaban los jesuitas con los que tenían un estudiantado, con los que nos relacionábamos, íbamos a unas clases y entras a un seminario de pueblo, que no sé, era buenísima gente, pero era otro mundo, absolutamente distinto, que uno pues no sabe cómo entrar en ese mundo, cómo admitir las cosas de ese mundo que tú vienes de atrás y dices, pues esto no es, porque te lo han dicho, que el cristianismo quizá tenía que ser otra cosa. Y en ese momento me pasó a mí algo extraordinariamente significativo. Es que había hecho 4º muy bien, pero como tenía pues un año menos que los del curso, me dijeron que tenía que repetir curso. Y tenía un par de profesores que eran de cierta inteligencia, dentro de todo ese desierto, uno que después murió aquí hace un tiempo y demás, que nos invitaron a leer con una gran libertad, que era una aventura increíble. ¿Cómo le enseñas a uno a leer directamente la mejor literatura española de ese momento, a leer a Shakespeare, a leer a los clásicos con 14, 15 años? Es una aventura. Pero había esas contradicciones, en que por un lado era un sitio, iba a decir una caverna, en tipo político, social, religioso, donde tampoco te enseñaban a pensar y a rezar, te dejaban. Como un tipo de manada en la cual buena gente, por otra parte, ¿verdad?
Y ahí sí, pero había una falta total, casi total, de capacidad intelectual. Después es distinto. Y ha sido distinto en Salamanca y en otros lugares, pero allá en la montaña o en un pueblo de Galicia era distinto. Pero había 2 o 3 profesores que nos hacían hacer dictados, que nos hacían escribir y escribir las cosas, que yo creo que era interesante. Yo recuerdo unas clases que nos dio uno de la literatura clásica de Shakespeare, que era un tipo que entendía a Shakespeare y que nos leía a Shakespeare pues, desde dentro. Yo creo que entendí entonces para siempre, qué sé yo, pues el Mercader de Venecia o Romeo y Julieta o alguna cosa de esas, que son en el fondo la cosa que mueve el universo humano, eso que dirán después algunos, como decía René Girard, que lo que no te puede enseñar la filosofía, te lo enseña la literatura. Y entonces yo me lo sabía de eso y vivía ahí y tenía mi mundo. Y entonces tenía 2 mundos, el mundo en el que no se pueden decir las cosas, porque no se pueden decir. Y eso es enfermizo. Eso es, iba a decir delirante, pero peor que delirante es algo que te crea una esquizofrenia. Lo que pasa es que yo debía tener la mente un poquitín así, pues que pasaba de muchas cosas. Decía que sí, pero iba un poco a mi mundo, ¿verdad? Por otra parte era buenecito, no se me ocurrían hacer cosas malas por ahí. Pasé el noviciado y lo pasé muy bien, porque el maestro de novicios era un genio religioso que nos decía, bueno, leer, y nos hizo leer la gran literatura mística española. No hicimos noviciado de cosas de estas, que es vida religiosa. Eso no entraba, que es iglesia, tampoco entraba. Sino lea San Juan de la Cruz. A ver qué sacas, sí, sacas alguna cosa, no demasiada, pero sacas alguna. Ahí tienes el libro, lo resumes un poquitín, lees a Santa Teresa. Hombre, y si quieres divertirte un poquitín, pues lees a la Madre Ágreda. Así es, si quieres divertirte un poco, porque eso no es así, pero está muy bonito, dicho así. Y era un místico pues que creía en todo y no creía en nada. Es decir, hombre, que la Madre Ágreda evidentemente es una novela, como es la obra suya de siempre, que es La vida de la Virgen, que es una obra clásica, que no la canonizaron porque quizás se pasa en cosas de la Virgen y así. Y entonces terminamos así. Yo pues cuando llegué a Pontevedra ya para hacer filosofía y teología, pues ya había leído algo de Descartes y había leído algo sin entender mucho, ¿verdad? Había leído algo, pues, qué sé yo, de los grandes clásicos filósofos a los que se podía entender y a los que no. No leas a Hegel, que no lo entiendes, punto. Sin contemplaciones, ¿verdad? No lo vas a entender, yo no lo entiendo, me decía el profesor, que era un típico pensador de la guerra, Delgado Varela, que estuvo en la guerra española tirando tiros, pero que dice que nunca tiró uno en serio, porque en la guerra no es para tirar tiros, que tenía libros y libros y en las trincheras leía a Amor Rival. Y que estaba convencido de que la gran escolástica era, pues, mentira, en el fondo, para decirlo con palabras suaves. Tú imagínate que llegas a estudiar filosofía escolástica y te dicen de pronto que todo eso que tienes que estudiar de Santo Tomás, que eso es una especie de ontología griega que no entiende la realidad actual, en la que todo es relación y en la que todo es... Bueno, han comparado a Amor Rival con Zubiri y así, ¿verdad? No es que fueran iguales, pero... ¿Qué? Torres Quiroga. Sí, pero hay muchas cosas parecidas y para ¿cómo se llama? Para Amor Rival, lo importante es el lenguaje, él tiene una teoría del lenguaje, con lo cual estaba diciendo que en el fondo todos los lenguajes son no equivalentes, pero son intercambiables de alguna manera, y que todo lo que decimos es una forma de lenguaje, sin decir lo que después tú lees que decía Wittgenstein y así juegos de lenguaje, pero que va por ahí, y que por tanto el lenguaje absoluto de la escolástica que era una ideología pura. Y ponte ahora como destinatario a personas, bueno, con una fe en la que quieren profundizar, personalizarla, en la que de alguna manera quieren avivar esa dimensión evangelizadora de la fe, ¿no? Responder a la sintonía de esa iglesia en salida, de esa iglesia sinodal, de esa corresponsabilidad,
de esa santidad unida a la misión, en el sentido más integral, más al estilo de Jesús, de esa humanización o como queramos llamarlo, o de esa experiencia de ese Dios radicalmente diferente. ¿Cuáles serían, y esta es la pregunta, los 3 libros tuyos que has escrito? No importa, yo todavía, de los primeros libros que leí fueron Las Dimensiones de Dios, que haces un repaso, una síntesis preciosa. Sé que es muy antiguo, que a lo más seguro que tú a lo mejor lo dirás, eso no, y para mí sigue siendo un libro al que sigo recurriendo. Por eso te digo, de todos los libros que has escrito, y son muchos, ¿cuáles serían los 3 que tú recomendarías y por qué para una persona que quiere formarse y que nosotros podamos decir, oye, pues léete este libro de Javier Picasa, porque es un libro que te va a formar, que te va a dar una sensibilidad nueva, te va a dar una nueva mirada en torno a Jesús, a la experiencia religiosa, al fenómeno religioso, como quieras, a la filosofía? ¿Cuáles serían los 3 libros? Primero te respondo con un poco de humor. Los 3 próximos que voy a escribir. ¡Toma! Si Dios me da vida, si Mabel me ayuda y acompaña y todo eso, porque sin ella no podría hacer nada, ¿verdad? En ese sentido, hombre, para uno que quiera tener una visión de conjunto de la Biblia como erudición de temas, de libros y demás, una cosa que tengo llamada Ciudad Biblia. Ciudad Biblia. Sí, que está en Verbo Divino, que es una especie de libro pensado para posibles lectores de bachillerato superior, con el estilo que se hace ahora, con dibujos, esquemas y demás, pero es el libro de lectura esquemática de la Biblia, para leer, situarte en el conjunto de la Biblia. Por tanto, se llama Ciudad Biblia. Ciudad Biblia en Verbo Divino. Querido Javier, muchas gracias. Seguiría preguntándote 1000 cosas, pero ya es muy tarde y lo dejamos para dentro de un año. Lo dejamos para dentro de un año. Javier, ¿te quieres despedir de la gente que te vaya a escuchar? ¿Qué le dirías a un creyente de hoy después de haber escuchado, bueno, pues tu biografía tan apasionante, tan maravillosa, tan esperanzadora? ¿Qué le dirías a las personas que quieren vivir la fe con esa seriedad, ese encuentro con esa persona de Jesucristo, con su palabra, y que la palabra tenga esa capacidad de transformar una vida? Y con eso pues terminamos con Javier. La respuesta es que no se dejen engañar por nada, ni por nadie. Que si pueden, confíen algo en la vida, en el Dios de la vida y en Jesús. En Jesús que muere, que fracasa. Y que precisamente en ese fracaso logra expresar el amor que tiene a los demás, la solidaridad que Él lleva adelante con cojos, mancos, ciegos, y que en ese camino existe futuro para esta humanidad, que de lo contrario es difícil que esta humanidad se sostenga, que tal como vivimos en un mundo de dinero, donde solo importa el Dios dinero, en un mundo de locura, que eso es el Belcebú, que es engañarnos a nosotros mismos, al final un tipo de bomba interior o exterior va a destruirnos. Que desde esta perspectiva se puede hablar de resurrección. Resurrección que es vivir en Dios, que sabemos que vivimos en Dios, y que es también quedar en los demás, vivir en los demás.